La semana pasada hablábamos de la oración que Pablo hizo por la iglesia en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, y hablamos de la primera parte de la oración. Si ustedes se acuerdan, decíamos cuando Pablo dice, por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que se nombra en el cielo y en la tierra. Entonces, decíamos la semana pasada, aquí el apóstol Pablo está mostrándonos la actitud con la cual hace la oración. Hoy vamos a hablar acerca de el contenido de esa oración, lo que sigue después de esa introducción que Pablo hace en la oración, ¿verdad? Y tenemos los versículos 14 al 20, ¿no? Entonces vamos a empezar leyendo el versículo 16. Dice, yo les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Cada palabra, cada idea aquí es una idea muy densa, llena de contenido. Fíjense, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Veamos la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la medida? La medida son las riquezas de su gloria. ¿En qué medida quiere el apóstol Pablo que nosotros participemos o ora el apóstol por los hermanos en Éfeso? Bueno, dice conforme a las riquezas de su gloria. Por un momento pensemos en la grandeza, en la riqueza, enorme riqueza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oramos, cuando nos reunimos, cuando venimos y nos presentamos ante Dios, cuando tomamos la cena del Señor, cualquier acto de adoración que nosotros hagamos, debemos tener en mente que estamos en la presencia de la riqueza, ¿verdad?, de la gloria de Jesucristo. A veces cuando oramos y cuando nos presentamos ante Dios, pues nos hemos acostumbrado a hacerlo de cierta manera y no tomamos el tiempo de calmarnos interiormente, de hacer un silencio interior, si quieres así, y visualizar hasta donde podamos visualizar la gloria del Señor. Pablo dice, yo pido que ustedes reciban, ¿qué tanto? No un poquito de poder, no una medida chiquita de lo que Dios puede hacer por ustedes. No, el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes reciban esa bendición conforme a las riquezas de la gloria. ¿Qué tanto tiene Dios para darnos? ¿Qué tanto tiene Cristo para darnos? ¿Qué tanta gloria tiene Jesús para bendecirnos, para contestar nuestras oraciones y para cumplir su propósito, ¿no? Entonces, cuando oramos, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, eso es algo que debemos tener en mente, ¿no? Pensemos en la gloria del Señor, esa es la medida. ¿Qué es lo que Pablo pide? Vean, interesante, Pablo pide que seamos fortalecidos. Necesitamos la fortaleza. La iglesia necesita fuerza, porque no podemos cumplir el ministerio del Señor sin fuerza, con debilidad, así a poquito, a medias, no podemos cumplir la misión del Señor. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo en los versículos anteriores, capítulos anteriores, venía hablando de la gran misión de la iglesia, que es dar a conocer el misterio de la voluntad de Dios, ser un pueblo unido, reflejar la gloria de Dios, ser el cuerpo de Cristo. Para poder hacer esas cosas, para que nosotros como iglesia podamos cumplir con la misión, con el propósito que Dios tiene para nosotros, necesitamos toda la fuerza del mundo. No basta con que tengamos una buena intención, no basta con que digamos, bueno, pues ya el Señor bendijo, ya tenemos un edificio, ya tenemos una estructura, ya la vamos a hacer. No, constantemente, diariamente necesitamos ¿qué? La fuerza de Dios, toda la fuerza. Pablo dice, yo pido
por ustedes, los hermanos en Éfeso. Acuérdense, los hermanos en Éfeso y en las iglesias de Asia Menor eran iglesias pequeñas, eran muchos de ellos sin mucho poder económico ni poder político, eran gente sencilla, gente pobre. Había algunos que otros que podían tener algo, ¿verdad?, que podían apoyar las iglesias, pero la mayoría eran grupos pequeños. Pero Pablo dice, eso no importa, lo que importa es que tengamos la fortaleza de, ¿qué?, del poder por el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo y es a través de ese Espíritu Santo que nosotros podemos ser fortalecidos. No es que nosotros nos fortalecemos solos, es que Dios nos fortalece, es que el Espíritu Santo nos fortalece, pero en nuestras oraciones debemos pedir esa fortaleza. ¿Cuándo es la última vez que pediste la fortaleza de Dios? Cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, hoy que estamos aquí y en breve vamos a tener nuestro servicio de adoración, pues aprovechemos esos momentos de oración, de meditación, de cantos, de acercamiento al Señor. Aprovechemos para pedirle ¿qué? Bueno, pidámosle al Señor poder, fortaleza, porque sin ese poder no podemos cumplir la misión, la gran tarea. Es demasiado grande la tarea que Dios tiene para con nosotros y solamente se puede cumplir con el poder de Dios, ¿no? ¿Y dónde pasa eso? ¿Dónde sucede eso? Pues eso empieza en el hombre interior, dice, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea, en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro espíritu, adentro, ¿no? ¿Por dónde empieza la fortaleza? No es externa. La fortaleza empieza adentro. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice que aunque nuestro hombre interior se va desvaneciendo, se va gastando, el hombre interior mantiene esa fortaleza. Entonces, no es fortaleza externa, ¿no?, sino es la fortaleza que viene adentro. Es muy importante porque nosotros como humanos estamos muy acostumbrados a valorar lo externo, ¿no?, a valorar la fortaleza externa. Cuando vemos una persona en su plena juventud, bien fortachona, bien fortalecida, un gran atleta o una gran atleta, que vemos el poder que tiene la persona externamente, ¿no? Cuando vemos una institución que tiene, se manifiesta pues la holgura de esa institución, pues decimos, qué bonito, que hay poder aquí, ¿verdad? El poder de la riqueza, el poder de las armas, el poder de las construcciones, ¿no? De hecho, a través de los años ha habido muchas iglesias, ¿no?, que han construido tremendos edificios, porque esos edificios reflejan el poder, unas cúpulas grandísimas y edificios bien grandotes, templos grandes. Antes se llamaban las basílicas, ¿no? Y cuando los primeros cristianos empezaron a recibir esos edificios de parte del emperador romano, esas grandes construcciones, la iglesia sintió que mire, esto sí es grande. Pero en ese momento interiormente empezaron a debilitarse, ¿no? Entonces, no se trata de la fortaleza exterior, esa fortaleza tenemos que experimentarla adentro, en el hombre interior. Aquí abajo tenemos un pequeño diagrama donde vemos esa fortaleza que viene en el hombre de adentro, y que no es solamente, yo me siento muy fuerte adentro, no, sino ¿qué vas a hacer con esa fortaleza? ¿Hacia dónde se dirige esa fortaleza? Bueno, por una parte, esa fortaleza es para poder colaborar con Dios en la nueva creación, ni más ni menos, ¿no? Dios está haciendo una nueva realidad y nos ha llamado para que nosotros seamos obreros, participantes, siervos en esa nueva creación, en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, en nuestra medida. Entonces, por eso Pablo dice, yo quiero que ustedes sean fortalecidos con poder. ¿Para qué? Para poder colaborar con Dios en esa nueva creación, para poder colaborar con Dios en la construcción de la comunidad de fe. ¿Se acuerdan ustedes de la descripción que Pablo tenía en el capítulo 2 de Efesios, donde dice el apóstol Pablo, Dios ha creado de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, o sea, ha eliminado las enemistades? Hombre, las enemistades, los seres humanos somos tan dados a pelear, somos tan dados a las enemistades, somos tan dados a las distinciones, ¿no? Que los pobres, que los ricos, que los inteligentes, que los menos inteligentes, que los de aquí, que los de allá, y vivimos constantemente en esa pugna,
¿no? A veces esa pugna se vuelve grande y crea grandes problemas en las sociedades. Bueno, el apóstol Pablo dice, lo que Dios está haciendo es reconciliando esos seres humanos. En Gálatas nos va a decir el apóstol Pablo, ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, se eliminan esas barreras, se eliminan esas distinciones y podemos formar una nueva comunidad que nunca se ha visto antes. ¿Cómo se puede hacer esa comunidad? ¿Cómo podemos formar esa iglesia verdadera? Esa iglesia donde se refleja la reconciliación de Cristo por encima de todas las cosas. ¿Cómo se hace? Con el poder que viene del Espíritu Santo en el hombre interior. Para eso es, para que nosotros podamos formar esa comunidad. Por otro lado, tenemos el enfrentamiento con la realidad presente. Todavía la realidad futura no está consumada, no está terminada. Ya comenzó con Cristo. Cristo resucitó de los muertos, ya comenzó la iglesia, ya el Espíritu Santo vino, ya nos bautizamos, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y ya nosotros estamos en este proceso de desarrollo, de crecimiento, pero falta todavía la consumación de todo el plan de Dios cuando Cristo venga por segunda vez y todo sea, como dice Primera de Corintios, todo sea todo en Dios. Por ahora todavía estamos en esa transición, ¿sí? Entre la realidad que viene, la realidad futura y la realidad presente, que todavía es transitoria, todavía hay enfermedades, todavía hay muertes. Pues esa es la realidad que vivimos, es una realidad que pasa, transitoria, ¿no? Pero frente a esa realidad transitoria, frente a ese mundo pasajero, con sufrimientos, con problemas, está la iglesia que representa la realidad futura, que representa la esperanza, que no se deja doblegar por ninguna circunstancia, por ninguna opresión, por ninguna dificultad, sino que sigue adelante, ¿verdad?, con una esperanza firme. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si no, el mundo nos absorbe, el mundo nos engaña y nos mete en su temporalidad. Nosotros tenemos que salir de esa temporalidad y estar siempre anunciando hacia la promesa de Dios. Por una parte. Por otra parte, Pablo nos va a hablar más adelante de la lucha espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto no es simplemente aquí con personas que digan o hagan. No. La lucha es contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha fuerte. Para esa lucha necesitamos el poder del Espíritu. ¿Dónde? En el hombre interior. Lo buscamos cuando venimos a adorar, cuando tomamos la cena del Señor, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, cuando nos hacemos cargo de lo que significa ser cristianos y crecemos espiritualmente y le pedimos a Dios esa fortaleza que viene por el Espíritu. No es por nosotros, es por el Espíritu Santo y le pedimos a Dios esa fortaleza y seguimos adelante, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿para qué? Dice el apóstol Pablo, para que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¡Wow! Semejante poder, semejante fuerza del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Señor Jesucristo pueda morar, habitar en nuestros corazones. No es para que venga un ratico y salga, porque a veces tenemos la experiencia de que, si estamos al lado del Señor, ¿no? Y Señor que ven y está con nosotros. ¿Por qué? Por ahorita mientras estamos estudiando la Biblia, que el Señor esté con nosotros. Vamos al culto, Señor, que esté con nosotros. No, se trata de que Cristo venga a tomar posesión de su casa, que venga a morar permanentemente en nuestros corazones. Y para que nosotros seamos capaces de abrir el corazón y de permitirle a Cristo que venga a morar en nuestros corazones de manera permanente, necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos esa fuerza. Esa es la meta, ese es el propósito, que Cristo more en nuestros corazones. El apóstol Pablo ya había hablado de que somos el templo de Dios. Para ser templo de Dios, es decir, para que Dios more en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros, necesitamos esa fuerza de Dios, ¿verdad?
¿Qué significa que Cristo mora en nosotros? La semana pasada en el sermón hablábamos de lo que significa que Cristo viva en mí. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, ¿qué significa el hecho de que Cristo viva en mí? Es algo asombroso, maravilloso. Estamos hablando del Hijo de Dios morando en nuestro interior. Estamos hablando de nuestra voluntad para abrir el corazón, para abrir nuestra interioridad, de tal manera que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, venga a morar en nosotros. Pero si Jesús viene a morar en nosotros, entonces quiere decir que Dios viene a morar en nosotros. Más adelante el apóstol Pablo va a decir, para que en ustedes habite la plenitud de la deidad. Oiga, esas son palabras mayores. En este cuerpo débil, pasajero, en este espíritu que a veces tropieza, que a veces titubea, que a veces cede, ¿verdad?, a la tentación. ¿Cómo es posible que la plenitud de Dios, que Cristo pueda venir a morar en nosotros? Pero eso es lo que Dios hace, es lo que Dios quiere hacer y es lo que nosotros le pedimos a Dios que haga en nosotros. Mire, ¿se han puesto ustedes a pensar en lo que significa la creación del ser humano, lo que Dios nos creó? Somos personas, somos seres creados de una manera muy especial, muy especial. A veces nos quejamos de nuestra vida, de nuestra suerte, de lo que nos está pasando, de nuestras enfermedades, qué sé yo, pero pensemos por un momento en la forma tan especial en que fuimos creados, ¿no? Dios creó todo el universo, pero de repente crea este ser humano, esta pequeña estatuita de barro, ¿no? Y le infunde su espíritu, y ese ser humano es capaz de tomar conciencia de todo el universo. Es capaz de pensar el universo, es capaz de modificar el universo, ¿no? Miren a dónde hemos llegado los seres humanos. De la época en que el Señor les preparó el jardín y ellos vivían allá muy contentos en el jardín, luego vinieron adversidades, la tierra fue maldita por causa del hombre. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Mire dónde estamos. Aquí estamos, hemos construido un edificio. Que cómo vamos a hacer para reunirnos en nuestras reuniones, para que estemos como luz y que estemos calientitos y que cuando haya frío estemos calientitos y cuando haya calor estemos a buena temperatura. ¿Cómo vamos a hacer? Pues mire lo que los seres humanos somos capaces de hacer. Ahí construimos este edificio, construimos las sillas. ¿Que cómo hacemos para que se escuche el hermano que apenas habla y no se le escucha bien? Pues bueno, ahí tenemos los micrófonos, y hermano nos tiene pocos micrófonos que nos pueden ayudar una cantidad, ¿no? Que cómo hacemos para entender mejor. Bueno, pues ahí tenemos la pantalla. Miren lo que hemos sido capaces de hacer los seres humanos, ¿no? A veces transmitimos en línea. ¿Cómo vamos a hacer para que un hermano que no pudo venir en su casa pueda ver la clase o el servicio? ¿O cómo vamos a hacer para que tal vez alguien en otro lugar del planeta escuche la clase? Bueno, pues ahí la grabamos, la transmitimos en vivo. Todas esas cosas hemos sido capaces de hacer los seres humanos, ¿verdad? A veces lo que hacemos adolece de muchos problemas, de muchas dificultades. Hoy tenemos el reto de la inteligencia artificial, ¿no? Imagínense ustedes, que cómo hacemos para poder tener un asistente ahí que nos ayude, que nos diga las cosas. Bueno, pues ahí tenemos la inteligencia artificial, ¿no? A mí me pasa a veces que voy a leer las instrucciones de un medicamento, ¿no? Chiquitita la letra, me pongo gafas, no, todavía las gafas no sirven. Pues hombre, tú que tienes que decirle a la inteligencia artificial, dime las instrucciones. Y oye, te dicen las instrucciones un asistente. Bueno, oiga, hemos hecho muchas cosas, pero lo más maravilloso, hermanos, es que Dios nos hizo con la capacidad de abrir nuestro corazón para tener una relación profunda con Dios, y es lo que no hacemos. Buscamos inteligentemente cómo crear cosas, cómo manejar el ambiente, tantas cosas, ¿verdad? Y cerebralmente hemos desarrollado una cantidad,
Pero esa habilidad que Dios nos ha dado de abrir el corazón para que Dios more en nosotros, eso lo descuidamos mucho. No aprovechamos esa habilidad que es un verdadero privilegio, una verdadera bendición que Dios nos ha dado, ¿no? Podemos abrir nuestro corazón. Dice, ¿cómo lo podemos hacer? Fortalecidos con poder por el Espíritu. Tenemos que aprender a depender del Espíritu, a pedirle a Dios, a enfocarnos en que venga Dios a morar en nuestros corazones. Dice el versículo 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. 2:20, ¿no? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la principal piedra del ángulo, la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, un templo, una morada. Nosotros somos esa morada, tanto como personas, como individuos, como comunidad. No, ahora, veamos la siguiente parte, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, también ruego que arraigados y cimentados en el amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. ¿Qué tanto pide Pablo que seamos llenos? Hasta la medida de la plenitud. ¿Qué es la plenitud? La totalidad. Oiga, fuimos creados con la capacidad de llenarnos de Dios. Te puede llenar de conocimiento, te puede llenar de recursos, te puede llenar de vanagloria. De tantas cosas nos podemos llenar, pero te puede llenar de Dios, depende de ti. Podemos venir a Dios para que Dios nos replete. ¿No quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Cuando Cristo viene a morar en nosotros, eso es lo que pasa, ¿no? Dios nos llena de su plenitud. En el Antiguo Testamento hay aquella imagen cuando los judíos hicieron el tabernáculo, que la gloria de Dios descendió, ¿verdad? Como una nube, como una luz, y llenó por completo el tabernáculo, y la gente no podía ver porque la gloria de Dios estaba repletando el tabernáculo. Luego, cuando Salomón hizo el templo, sucedió lo mismo. Descendió la gloria de Dios y llenó aquel edificio. Bueno, lo que Dios quiere hacer es exactamente igual, pero esta vez con nosotros, con nuestro corazón, con nuestras asambleas. Quiere Dios descender y que la gloria de Dios en su plenitud, dice el apóstol Pablo, que nos llene, ¿verdad? Dice Pablo, arraigados y cimentados en el amor, ¿no? Dos imágenes. La imagen de un árbol, la imagen de una planta arraigada con buena raíz, bien profunda, y la imagen de un edificio. Ahí tenemos una vid y tenemos el templo de Salomón. Los judíos pensaban, este es el templo de Salomón, aquí mora Dios, aquí está Dios, porque vieron descender la gloria de Dios y ellos pensaban que ahí estaba Dios. Pero no, la idea de Dios era vivir en la comunidad, vivir con los seres humanos, vivir con nosotros, ¿no? ¿De qué sirve tener un templo si tú como persona estás lejos de Dios? ¿De qué te va a servir? Los judíos cayeron en ese error, construyeron ese templo y pensaron que, bueno, ya tenemos el templo, ya tenemos a Dios asegurado aquí, le cerramos las puertas y aquí está Dios y no va a pasar nada en ese templo. Hermanos, y se les vino el problema, se les vino Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes allá en la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor? Nunca les pasó en la cabeza a los judíos que el templo pudiera ser destruido. Aquí está Dios. ¿Quién va a acabar con este templo? ¿Quién se va a atrever a tocar este lugar santo donde mora Dios? Qué sorpresa cuando los ejércitos de Nabucodonosor llegaron, rompieron ese templo, le prendieron fuego y todo lo que había adentro, con todo lo sagrado que había adentro, se quemó y se desplomó semejante templo. ¿Se imaginan ustedes? Pero es que estaban equivocados. Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Pasaron los años, Herodes construyó otro templo y los judíos volvieron otra vez a pensar, este es el templo de Dios, aquí estamos seguros. ¿Seguros? Cuando vino Tito de
de Roma, los romanos. ¿Qué hicieron con el templo? Entraron, lo destruyeron, acabaron con todo. Jesús les había advertido, no va a quedar piedra sobre este edificio. Jesús les había advertido, pero ellos todavía pensaban que el templo era el lugar donde Cristo mora. No, ese lugar es el corazón, nuestro corazón y nuestra comunidad. Dos imágenes. La imagen de una planta que da fruto. ¿Para qué sirve una planta que da fruto? Pues es lo que nutre la vida, ¿verdad? Es una planta que da alegría, que da vida, que conserva, y el edificio, el lugar donde Dios mora. ¿Cuál es el fundamento, dice Pablo? ¿Cuál es el fundamento? No es la cuenta bancaria que tenga, no es lo bien que piensen, no es cuántas Biblias tengan en el edificio. ¿Cuál es el fundamento? El amor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El amor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ese es el fundamento. Sin llenarnos del amor de Cristo, sin recibir el amor de Cristo, no hay templo, no hay edificación, no hay fruto, no hay plantación, ¿verdad? Vean, hablando de la plantación, en Juan capítulo 15, versículos 1 al 2, Jesús decía, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, y todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Esa es la imagen de la planta, ¿verdad? Que da fruto. Isaías 52, 1 al 2, Isaías habla del pueblo de Israel antiguo y dice, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, le quitó las piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. La última frase es muy triste. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿De qué sirven las uvas silvestres? ¿De qué sirve una uva que no tiene jugo, que está arrugada, que no produce nada, que no se puede comer? ¿De qué sirve un árbol que produce frutos amargos, frutos que no sirven, que no se pueden comer? ¿De qué sirve un árbol que no produce ningún fruto? Bueno, Dios creó a su pueblo, Dios hizo a su pueblo con la finalidad de que el pueblo produjera frutos agradables y que sustentan. Cuando nosotros tomamos el alimento, comemos la fruta, Cornejo nos habla mucho de la necesidad de comer fruta, ¿verdad? La fruta y todo lo que Dios nos da para alimentarnos, para sustentar nuestra vida, ¿no? Dice el capítulo 22, versículo 1 al 2 de Apocalipsis, después, estamos hablando ya del fin, de la consumación, de la finalidad, lo que Dios quiere al final. Después el ángel me mostró un río de agua de vida. El agua produce vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, la nueva realidad, el nuevo pueblo de Dios. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, o sea, no falta el alimento, no falta el sustento, no falta la vida. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, es medicinal, produce sanidad, produce vida. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que la iglesia sea un árbol que produce fruto, produce sanidad, que el que se acerca encuentre sustento y encuentre sanidad en ese árbol, ¿no? Entonces por eso Pablo dice, arraigados en el amor de Cristo, porque esa raíz trae esa vida y esa sanidad, ¿no? Ahora, el templo de Dios, ¿no? Dios morando entre nosotros. En la Biblia, muchas partes, Dios dice, yo quiero estar entre ustedes. Cuando Dios creó el universo, la creación del universo es un templo. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies.
Dios creó el universo para que fuera un templo. El huerto que Dios creó para que estuvieran los seres humanos ahí, Dios camina en ese huerto cerca de los seres humanos. Éxodo capítulo 25, 8, el tabernáculo de Dios, una tienda de campaña, una tienda que dice: yo quiero estar en medio de ustedes, quiero morar con ustedes. Ustedes habitan en tiendas de campaña, pónganme mi tienda de campaña ahí porque yo quiero estar con ustedes. La gloria de Dios reposa sobre el templo, que decíamos en Primera de Reyes 8. Zacarías 2:8, la profecía dice: yo habitaré en medio de ti. Eso es lo que Dios quiere, estar con nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo vino, Dios vino a morar entre nosotros. 1 Corintios 3:16, ustedes son el templo de Dios. Apocalipsis 21:22, la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén el templo es el mismo Señor, la presencia de Dios entre nosotros. ¿Para qué estar arraigados y cimentados en el amor? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? ¿Para qué estar arraigados y cimentados en el amor? Para ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Qué poderosas, qué cargadas de significado cada una de estas cosas, ¿no? Para que sean capaces de comprender. Quizás en vez de comprender podríamos traducir esa frase ahí, esa palabra, para que sean capaces de captar. No lo vamos a comprender. Para que sean capaces de sentir, de captar, de visualizar, si se quiere. ¿Con quién? Con la comunidad. Esto no lo hace uno solo, eso se hace en comunidad, con todo, con la gente, con otros, con tus hermanos, con tus amigos en la fe, todos juntos, para que sean capaces de captar, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y ahí se queda el apóstol Pablo. O sea, en pocas palabras, para que seamos capaces de captar el infinito. A donde quiera que mires, no hay fin. La altura, no hay fin. La profundidad, no hay fin. La anchura, no hay fin. Oiga, ser capaces de captar, ser capaces de sentirte en el umbral de esa inmensidad que llamamos el infinito. Ese es Dios, ese es Cristo. Ahí estamos en la presencia del infinito. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a ese infinito. Y dice el apóstol Pablo que ustedes puedan captar, que puedan vislumbrar esa grandeza. Y luego dice, y de conocer el amor de Cristo. Pero inmediatamente Pablo dice, ese conocimiento sobrepasa todo conocimiento. No es tan fácil como aprenderte las tablas de multiplicar, no es tan fácil como aprenderte un dato histórico, no es tan fácil como aprenderte un postulado doctrinal. No, el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. Es llegar a ese momento, a ese espacio donde reconoces que no lo comprendes, pero que está ahí, ¿sí? No lo entiendes, pero está presente, para que sean llenos de la medida de la plenitud de Cristo, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las generaciones, por los siglos de los siglos. O sea, termina la oración con una alabanza. Dios es tan grande. Fijémonos en la grandeza de Dios, alabemos la grandeza de Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas que mucho más abundantemente de lo que nos imaginamos, de lo que pedimos, de lo que podemos comprender. Dios es mucho más grande. Cuando oramos, ¿a quién nos acercamos? A ese Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. Hay momentos en que no entendemos qué es lo que está pasando, no entendemos cómo es que Dios hace las cosas, no entendemos por qué pasaron las cosas, no entendemos por qué Cristo vino y murió y por todas esas cosas, pero bueno, es que nos acercamos ante ese gran misterio, ante esa realidad infinita que sobrepasa cualquier conocimiento, ¿no? Es algo que podemos hacer los seres humanos porque fuimos creados con ese privilegio. ¿Pero qué? A veces no lo hacemos,
porque hay otras cosas. Atendemos el trabajo, atendemos lo que tenemos que saber, atendemos tantas otras cosas y no aprovechamos esa oportunidad de abrirnos a esa grandeza infinita de Dios. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, para poder cumplir la tarea que Dios nos ha dado como seres humanos y ahora que somos cristianos como miembros de la Iglesia del Señor.